¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en el Día del Juicio, un programa en el que pretendemos darle a usted información suficiente para tomar las decisiones que nos permitan tener una mejor vida. Porque a final de cuentas eso es lo interesante, cómo vivir mejor y cómo nos damos las reglas para esto. Y mire, estamos en un momento muy especial del país. Un momento electoral, un momento en que se desbordan las pasiones, sí, pero también por lo mismo la razón queda olvidada. Suceden cosas increíbles, cosas que de pronto no logramos explicarlos, pero para eso hay especialistas, para eso hay gente con la que podemos comentar. Y hoy en este programa vamos a tener un par de invitados, especialistas en la cosa electoral. ¿Por qué? Porque si algo parece estar podrido entre lo político, además de los partidos que ya no tienen remedio, es el sistema electoral. Pero todo el sistema político parece estar mal. De eso vamos a hablar hoy. No se lo pierda, quédese con nosotros, regresamos en un momento. Soy Miguel Ángel Velázquez, le invito a quedarse en el canal, en el Congreso. Eduardo Juchim es periodista y escritor, y entre 1999 y 2006 fue consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, donde presidió la Comisión de Fiscalización. Entre sus libros destacan Las Conjuras, Las Nuevas Elecciones, Medios de Comunicación y ¿Qué pex con el voto? Actualmente se desempeña como columnista en el periódico El Heraldo de México en temas político-electorales. Saúl Mandujano Rubio es licenciado en Derecho por la UNAM y titulado con mención honorífica. Su experiencia de más de una década en materia electoral incluye el desempeño como magistrado en el Tribunal Electoral del Estado de México. Es además autor de diversos libros, entre ellos Cooperación Electoral y el Compromiso Internacional con la Democracia y Derecho Procesal Electoral, Visión Práctica. Bien, gracias por quedarse aquí en el Día del Juicio, gracias por estar con nosotros. Mire, quiero presentarles a dos personajes de la vida política de nuestro país. Usted ya conoce seguramente, porque hemos estado platicando con él en varias ocasiones en este mismo espacio, a Eduardo Juchim. Maestro, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel, encantado. Y a Saúl Mandujano Rubio, que es académico de la UNAM y ha estado metido en la cosa electoral ya por un buen rato. Saúl, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel. Buenas noches. Eduardo, un gusto coincidir contigo de nuevo. Buenas noches. Y bien, decía yo, ¿qué pasa con el sistema político mexicano? ¿Recuerda usted que en algún programa de los últimos planteábamos qué tan urgente era la reforma política que actualice lo político en México? Porque parece que desde el siglo XVIII, XIX no hemos cambiado absolutamente nada y seguimos haciendo las cosas no mejor, peor que antes, porque tenemos más instrumentos para el fraude, para la burla, para muchas más cosas de esto. Y quisiera empezar, Saúl, contigo y preguntarte cómo está lo político electoral, ahorita que estamos frente a una elección como la que viene dentro de unos meses. Bueno, Miguel Ángel, si me permites poner un poquito el contexto. ¿No hay texto sin contexto? No hay, exactamente. Si el contexto hace la diferencia, alguna vez lo dijo Dieter Norlin, y me parece que el contexto es el de un proceso electoral complejo, no solo por la multitud de cargos que se van a competir, sino por las condiciones de la competencia electoral. Habrá a nivel federal dos coaliciones, no son totales, son coaliciones parciales, comparten la candidatura a la presidencia de la República por un lado, la coalición Juntos Haremos Historia, y por otro lado la coalición Fuerza y Corazón por México, pero no son totales porque no van en la totalidad de los cargos de elección, van, digamos, en el Senado con menos de, bueno, la Fuerza Coalición por México tiene 60 senadurías en su convenio de coalición, 55 Juntos Haremos Historia, 255 diputaciones una, 260 la otra. Ese es un poquito el escenario
2 grandes coaliciones, un tercer partido que es Movimiento Ciudadano, y la competencia es en una elección concurrente, que es un tema también relevante, porque junto con la elección federal hay elecciones prácticamente en todas las entidades de la República. 9 gubernaturas, más de 1,000 presidencias municipales, más de 1,000 legisladores locales y una multitud de cargos de elección que suman más de 20,000 cargos de elección. Esto de un escenario de un proceso electoral muy complejo, en donde además se da la coincidencia de circunstancias de verdad difíciles de asumir. Me refiero a que esta competencia electoral tiene algunos factores inéditos que se pueden presentar ahí. Me refiero a uno, que no lo digo yo, lo han dicho ya autoridades electorales, el tema del financiamiento a las candidaturas. ¿De dónde proviene parte del financiamiento no público de las candidaturas? Hay una importante suma de dinero que da el Estado, ¿no? Más de 10,000 millones de pesos para la elección en el financiamiento público solamente, de los cuales más de 6,000 millones son para actividades permanentes y más de 3,000 millones para actividades ordinarias. Pero parece que ese dinero no va a alcanzar y hay que estar muy pendiente de si existen otros actores que pudieran tener una intervención notable en el proceso electoral. Quise darte este primer contexto, un poquito de cifras, y luego un contexto un poquito institucional, Miguel Ángel. No me quiero extender mucho para fomentar la participación con Eduardo. Tenemos autoridades electorales, una renovada parcialmente que es el INE, que se renovó en abril del año pasado, un tribunal electoral incompleto, con 5 de las 7 magistraturas, probablemente no se instalen con los 7 integrantes de la sala superior, las salas regionales incompletas también, las 5 salas regionales incompletas, porque el Senado no ha podido destrabar el nombramiento de magistraturas, tanto de las salas regionales como la sala superior, y los 32 tribunales electorales están incompletos. Este tema también es un tema adicional que puede ir complicando un poquito el escenario electoral. Sin plantear un panorama pesimista, diría, ¿México hace bien las elecciones? Yo creo que sí. México aprendió a hacer bien las elecciones y tiene un buen estándar de integridad electoral que se refiere a cómo se van cumpliendo cada una de las etapas del proceso electoral. Y hay referencias de que México esa parte la lleva bien. El tema no es cómo se da el resultado electoral, que va a ser un tema interesante porque recordemos, habrá una casilla única integrada por 6 funcionarios de casilla, que en algunos casos contabilizarán 6 elecciones, Eduardo, ¿no? Hay estados donde van a contabilizar la elección de gobernador, la elección de diputados locales, presidencias municipales, más las 3 federales. Y eso puede retrasar un poco el reporte de resultados preliminares para la elección local, lo cual pudiera generar un poco de inquietud. Pero yo concluiría diciéndote, Miguel Ángel, México hace bien las elecciones y tiene todavía una buena percepción de integridad electoral. Ese sería mi primer saque, digamos. Maestro Huchim. Bueno, lo cierto es que con todo este panorama que nos plantea Saúl, pues casi cada uno de los asuntos que explicó, que el contexto, pues, cada uno de esos nos daría para todo el programa, ¿no? Así de compleja es esta elección, el panorama electoral, con un estado de cosas, con un gobierno atípico, en una situación atípica también, que yo creo que esta situación no ha terminado de ser entendida, pues a veces ni siquiera por los pro-AMLO, porque lo que está promoviendo el presidente no es solamente una aplicación de programas aislados, de maneras de hacer política diferentes, sino es todo un cambio de régimen político. Por esto es por lo que la oposición no termina de entender y por eso no se explica
estas, por ejemplo, 20 últimas propuestas iniciativas presidenciales, la mayor parte de reforma constitucional, que significan un cambio, si todo fuera aprobado, un cambio muy drástico en las instituciones. Ya sabemos que difícilmente sean aprobadas, pero contra lo que se esperaba o se planteaba hace mes y medio más o menos, la verdad es que yo sigo viendo que sí algunas de estas iniciativas van a ser aprobadas, porque al presidente se le ha reprochado, es que hay una intención electoral. Bueno, ¿qué será? 80% de los actos de gobierno hay siempre una intención electoral, ¿no? Eso es innegable. Pero yo creo que el momento de presentar este conjunto de iniciativas obedece porque el presidente tiene una estrategia, sí, pero no exclusivamente electoral, sino es una estrategia para hacer avanzar sus propuestas. Es decir, el presidente no solamente quiere llevarle votos a Claudia Sheinbaum, sino realmente quiere que sus iniciativas se aprueben. Y claro, tiene perfectamente en el panorama que no podrán ser aprobadas todas, ¿no? Porque lo que está haciendo López Obrador es poner al conjunto de fuerzas políticas frente al electorado. De tal suerte que si esta oposición no acompaña, desde mi perspectiva, las propuestas sociales del presidente, yo creo que van a pagar un precio en las urnas. Entonces, esto es lo que está aprovechando López Obrador. Yo creo que eso no se le puede reprochar, ¿no? Es una manera sagaz de hacer las cosas. Bien. En este conjunto, en esta situación política en la que el cambio de régimen apenas ha comenzado, y habrá que ver si continúa, si se materializa, si se consolida, es algo que está en el futuro, no lo sabemos. Y bueno, en este panorama se inscribe efectivamente este gran mundo electoral, donde ahora sí será la elección más grande de la historia. Y claro, quizá la próxima también sea todavía la más grande, ¿verdad? Porque esta conjunción de elecciones estatales y federales, este gran número de elecciones, pues todas las entidades van a tener algún tipo de elección, ¿no? Más las federales. Y efectivamente, como decía Saúl, buena parte de ellas, 9 gubernaturas, ¿no? Y las demás municipios y congresos, en fin, es un universo en el que es muy importante que la maquinaria esté muy bien aceitada y por lo pronto, en un afán francamente criticable, que no termino de entender, se está dejando incompleta a la máxima instancia en materia electoral, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero además, una sala conflictuada en la que efectivamente ha habido una defenestración del presidente, un presidente que fue propuesto por el PAN, pero que estaba haciendo las cosas realmente con ganas de evitar vicios, sobre todo relacionados con el tráfico de sentencias y votos en la Sala Superior. Por eso lo movieron, porque querían camionetas blindadas nuevas de último modelo y de lujo, y el presidente, conforme a la política de austeridad del gobierno, dijo no, porque estableció un sistema de algoritmo para la asignación de los asuntos que complicaba la operación de los casos, y en consecuencia los magistrados o algunos magistrados que tenían interés en ciertos asuntos, pues resultaba que no con facilidad los podrían torcer, porque no les tocaba, porque era realmente al azar, ¿no? Esto tampoco les gustaba a los magistrados. Bueno, estas cosas positivas, no digo que sea perfecto, pero estas cosas positivas orillaron
a la defenestración de Reyes Rodríguez Mondragón y al establecimiento de lo que yo llamo un triunvirato, que sobre todo los elementos masculinos son de una inconfiabilidad para mí completa. Esto no es un asunto menor, Miguel Ángel, Saúl, es un asunto muy grave, porque además un sector del morenismo supone que así van a tener un mayor control de los asuntos que lleguen a la sala superior. No es cierto. Lo que hacen, lo que están logrando es concentrar en 3 y sobre todo en 2 integrantes del triunvirato el poder de decisión. Porque como son 3 y los otros son 2, pues estos 3 pueden imponer su decisión de una manera relativamente fácil, lo cual no sería igual si estuvieran en la sala superior totalmente integrada con sus 7 magistrados. Particularmente, Miguel Ángel, y ese es otro asunto del que no debiéramos quitar los ojos, que tiene el Senado una terna, más bien 2 ternas, para mí, de una solidez importante, que casi todos, casi cualquiera de los 2 son un magistrado y una magistrada, casi cualquiera que designaran, estoy seguro que va a hacer bien las cosas. Y sí, hay de todo en las ternas, pero una parte del morenismo dice, no, es que todos tienen pasados o panistas o han servido en regímenes panistas o priistas. Pues sí, caray, pues ¿quiénes fueron los que estuvieron en el poder anteriormente? PRI y PAN, ¿no? y claro que una carrera judicial para obtener la solidez, la experiencia que se requieren para una tarea tan importante como la de la sala superior, pues claro que tiene, por fuerza tuvo que haberse desarrollado durante los gobiernos priista y panista, sencillamente porque Morena es recién llegada al poder, ¿no? Entonces, yo creo que este es un asunto en el que todos debiéramos insistir en que se nombre a los integrantes que faltan, a los magistrados faltantes en la sala superior del tribunal. De lo contrario, me parece que se estaría poniendo incluso en riesgo la solidez de las sentencias, sobre todo de la elección presidencial. Está usted escuchando, y fíjese qué importante, qué interesante. Hay una serie de críticas, nos están planteando una serie de críticas sobre lo que significa este aparato electoral que se formó, estoy seguro, y de eso vamos a hablar en un momento más, a partir de los traumas que nos dejó el priismo, a partir de un haiga sido como haiga sido, a partir de una serie de autoridades que, perdón, aún están ahí. Pero ¿cuál es nuestro remedio? ¿Dónde está la puerta de salida? Sí se puede confiar en que los panistas son, gente que va a cumplir con la ley, solamente con la ley y no con el sesgo de su filosofía política. ¿Se puede confiar en un priista que no será tan priista y será más bien juez? No me contesten ahora, vamos a ir a un corte. Soy Miguel Ángel Velázquez, le invito a que se quede con nosotros. No se vaya, eso se va a poner interesante. Bien, gracias por seguir con nosotros. Fíjese que planteaba yo, que se acordará perfectamente, si venimos o no venimos de un gran trauma político, de lo que pasó, lo que sucedió en el pasado reciente. ¿Qué nos sucedió? 70 años de priismo que tenían por ahí incógnitas por todos lados. Años del panismo que tuvieron en sus manos la posibilidad de transformar las cosas que parecían que no estaban bien, las cosas en las que la gente confió que podían hacer para que no sucediera lo que ya había pasado. Y creo que los problemas se enraizaron, se ahondaron. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa hoy? Hoy que tenemos una elección tan importante, hoy que podrá ser el inicio de una nueva era porque casi seguramente nos gobernará una mujer. Y entonces
te preguntaría, Saúl, ¿cómo ves esto? Bueno, coincido en parte de lo que has mencionado, Miguel. Hay una crisis de representación en México, sí, sin duda. Me parece que los partidos han defraudado. Y han defraudado todos, a su manera, pero todos han generado cierto desánimo en la ciudadanía. Y sobran indicadores para plantear el tema. Eduardo conoce muy bien varios indicadores, Eduardo, Latinobarómetro, que pudiéramos mencionar, en donde la clase política no aparece bien evaluada por la ciudadanía. Y esa crisis de representación se refleja de muchas maneras. Una, que es peligrosa, es que puede favorecer el abstencionismo. Y en una elección como esta, tan importante, es fundamental que la gente salga a votar. Y tenemos en México, Miguel Ángel, una crisis también de ciudadanía, porque tenemos un déficit ciudadano enorme. En México, aparentemente la ciudadanía da muchas cosas, pero a veces nos conformamos con salir a votar cada 3 años. Y eso no construye una ciudadanía integral, porque hay un déficit también ciudadano de participación política, provocado, me parece, por la desilusión que hay en el desempeño de los partidos políticos. Iba a poner un escenario, no lo has planteado aquí, sí, cuando hablaste al principio de un cambio del sistema político, la verdad es que pudiera avecinarse, no con las reglas que tenemos, no con las que vamos a competir el 2 de junio, pero tal vez más adelante sí. Pero un comentario, revisar, por ejemplo, cuál es la responsabilidad de los partidos en la abstención tendría que tener un costo para ellos. Y el costo puede ser incluso el tema del financiamiento, Eduardo, que los hagamos responsables de la abstención a los partidos políticos. Porque para ellos es lo mismo si votan 30 millones o si votan 40, si votan 50. El dinero no se les da en función nada más del número de ciudadanos que votaron, sino del total de personas inscritas en el padrón electoral o en la lista nominal cuando ya tienen credencial vigente, ¿no? La cantidad cada año va a ser mayor para ellos, repartida de acuerdo con la fórmula de asignación que tiene prevista la Constitución, pero no les cuesta y tendría que haber un costo. Entonces yo diría, hay una crisis de representación, sí, y por eso la gente sale a las calles. Y salir a la calle da utilidad, porque hay una crisis de representación que los partidos no han podido, no han querido o no pueden atender. Y el próximo año podemos estar seguros que habrá intenciones de crear otro partido político, porque cada 6 años, al menos con las reglas del juego, se pueden crear partidos políticos después de la elección presidencial. Y no dudaría que hubiera todavía la intención de un partido adicional. Tenemos 7, algunas tuvimos 10. Yo creo que hay una crisis seria de Puesto que conserven su registro, los 7. Exactamente, ¿no? En el supuesto de que, como lo plantea muy bien Eduardo, conservaran los 7 su registro para el 2025. Entonces yo creo que existe un gran planteamiento, Miguel Ángel. Hay una crisis de representación política y la ciudadanía no se siente cabalmente representada. Maestro Huchim, sí necesitamos toda esta, como diría, esta pila burocrática para poder tener elecciones limpias. Voy a recordarle alguna cosa que dijo por ahí y que ya he planteado por aquí también. Jesús Reyes Heroles. ¿Se acuerdan ustedes de al PRI, mi voto y mi cuota? Y de repente ni cuota ni voto, ¿no? Y chapulinean, brincan de un lado a otro, se vuelven, no sé si la palabra sea esa, políticos profesionales. Entonces ya no importa la filosofía del partido, importa el salario o el puesto que le va a dar el partido. Entonces, si hace falta todo esto, no nos hemos descompuesto en lugar de avanzar. Mucho. Curiosamente, este financiamiento público para los partidos políticos creo que tuvo algo de veneno, porque efectivamente los dineros ya no sirven para las elecciones o para las campañas políticas, más bien para las burocracias partidarias. Y es tanto el dinero que se les da
que sobre todo en los partidos grandes, principalmente Morena, empieza una rebatida por los recursos. Pero además hemos llegado a una situación en la que se paga todo. Es decir, esa aportación que hacía el militante en nuestra juventud, que salía a las calles a pegar, a hacer propaganda, a visitar casas, y todos sin ningún peso de por medio, eso se perdió. Ahora, pegar un volante, no, hay que pagarle. Aparte de todo, hay que pagar al que va y pega, y al que va y visita, y al que lleva el chalequito y va de casa en casa, Aunque no vaya a hacer ni nada, nada más se pone el chalequito. Y entonces todo ese espíritu militante se perdió. Por eso me gustan tanto esas manifestaciones de Zócalo lleno, incluso, y eso no te va a gustar, la del domingo 18 de febrero, incluso esa a mí me hizo mucha gracia escuchar cómo planteaban la demanda de democracia. La democracia no se toca y hay que defender a la democracia, y no se dan cuenta de que justamente ellos eran prueba de la democracia, de la vida democrática que estamos. No es perfecta, para nada, muy lejos de la perfección, pero que ahí está. Entonces, estas manifestaciones del Zócalo lleno, o de los zócalos llenos, a mí me gusta mucho. Sobre todo Miguel Ángel lo mencionaba. Pero por folclore, ¿no? Lo mencionaba. No, Folclore por vigor político. democrático. Yo decía, estas demandas de que se planteaban ahí, parecía como quien pide agua debajo de la lluvia. No, porque decían democracia, hay que defender la democracia. Pero si allí estaba la democracia. Y todavía hubo un Enrique Krause que compara a aquello con 68. Es una desmesura. Yo creo que en algún momento, lo escribía yo en mi columna más reciente, yo creo que en algún momento va a rectificar, porque evidentemente es una barbaridad, ¿no?, hacer esa equiparación. Pero bueno, entonces, dentro de esto tenemos una falta de militancia real. Lo que tenemos son, en gran mayoría, en una buena parte de los militantes partidarios, es la aspiración por la candidatura o por el puesto, ¿no? Y una escuela de gestoría, ¿no? Sí, De gestores. sí. Entonces esto distorsiona. Tenía toda la razón Saúl cuando hablaba de la falta de militancia y de vigor ciudadano dentro de los partidos. A veces me imagino que los partidos son castrantes, ¿no?, cuando deberían ser lo contrario. Deberían ser unos impulsores de ciudadanos, pero de ciudadanos exigentes, que saben lo que dicen, que se preparan, que se interesan en eso y que participan en las actividades de propaganda sin recibir ni un centavo. Como esto ya no es así, entonces las campañas son cada vez más caras. No, pues se paga todo. No, son más caras. Y yo digo que además, como los espectaculares, ¿no?, que sí son muy, pero ¿cuántos? Si fuera posible medir cuántos votos genera un espectacular, nos daríamos cuenta de que no son precisamente grandes generadores de votos, ¿no? Entonces, por ahí tenemos efectivamente un gran dispendio en los dineros para los partidos, y lo peor es que a lo que mencionaba Saúl hay que agregar, aparte de todos esos dineros, están lo que los partidos reciben de las autoridades estatales, de los gobiernos estatales, que es casi otro Es lo tanto. mismo. Es Es otro otro tanto. Y de la iniciativa privada, ¿no? Además que la Esa no. Yo digo financiamiento público, ¿no? Pero bueno, a pesar de que son partidos ricos dentro de sociedades pobres, a pesar de eso, pues resulta que el dinero no les alcanza, y entonces necesitan que fluya a sus arcas dinero ilegal. Y cuando digo dinero ilegal, no estoy pensando solo en el de la democracia de la delincuencia organizada, no solo en la delincuencia organizada, sino de la empresa privada. Y por ahí, dineros del exterior. Entonces, algo hay que hacer,
porque hasta ahora yo reconozco que la fiscalización que hacía el INE hace 20 años o hace 10 años es muy diferente a la que hay ahora. Ha habido un avance, pero todavía se quedan muy cortos para detectar el dinero que realmente corre en las campañas. Y esto por una razón sencilla. Hay obligación de bancarizar todos los gastos de los partidos, pero del dinero en efectivo, de ese, es difícil seguirlo. Y yo creo que en alguna manera el INE ha iniciado una tarea dura, difícil, pero que hay que hacer. No pueden detectar el dinero que llega cash a las campañas, no se puede detectar el efectivo, pero sí se puede detectar lo que compra el efectivo y todo el dinero. Ahí tienen que estar enfocadas. Está cambiando un poquito, todavía insuficiente, el enfoque de la fiscalización. Todavía la base de la fiscalización son los informes de los partidos políticos, pero por supuesto no se puede confiar solo en los partidos. Y los monitoreos de cierta manera, lo que te Eduardo, dicen ¿no? que gastan, porque pues, obviamente lo que no quieren, pues no lo reportan, ¿no? Entonces sí, los monitoreos, pero es una tarea titánica, ¿no? La presencia de los enviados del INE a ver en los mítines, ¿no? Cuánto cuestan los conjuntos musicales, las bocinas, las sillas, la renta del local, el sonido. Todo esto es algo que está haciendo el INE de manera incipiente. Antes no se hacía, ¿no? Entonces estaban atenidos a solo lo que les informaban los partidos y aún así los sancionaban. Sí. Por eso esta sanción de, ¿cuánto fueron? 60 millones. 65 millones de pesos a millones de pesos a Morena, yo digo, se quedaron cortos, porque lo que hizo Morena fue, francamente, un dispendio. ¿De dónde vino ese dinero? Claro, reciben mucho, eso es cierto también, ¿no? Y sí tiene sentido eso. Yo lo planteaba alguna vez, que causó el disgusto de los directores entonces, de los funcionarios del INE, que era fijar el financiamiento público, la bolsa, con base en la votación efectiva. Claro. Es decir, era una manera de impulsar que los partidos se interesaran en que hubiera una votación copiosa. Porque, decía Salud, y tiene toda la razón, a los partidos solamente les interesa tener un voto más. Si acudió a votar el 30% del padrón en una circunscripción, no importa, ellos tienen un voto más. Por eso también es tan lamentable esta iniciativa presidencial que quiere desaparecer a los plurinominales, pero este es otro tema, me reservo para ya no seguir monopolizando. No nos provoques, Eduardo. Pero a ver, Saúl, ¿estás de acuerdo en que es necesario un cambio profundo en el aparato electoral de este país o no? Yo creo que hay reformas electorales que sí serían bienvenidas. No es el momento, pero habrá algunas que sí ameritan. El modelo de comunicación política, Eduardo. Ya se quedó atrasado, Miguel Ángel, el tema de la equidad en la contienda. Lo que tenemos ya no garantiza la equidad en la contienda. Es otro tema grave también. Se luchó varias veces, Eduardo, tú fuiste testigo, promoviste varias cosas para que las campañas fueran más equitativas. Hoy el modelo que tenemos las vuelve más inequitativas. El aparato burocrático que se ha montado por los traumas y porque la política también se puso en la mesa del mercado, ¿son necesarios para garantizar la democracia? Eso que acabas de decir es muy importante, el mercado, ¿no? Resulta que la democracia, hay ciertos sectores que la están viendo como un producto, como una mercancía, como una manera de hacer dinero, ¿no? Y me viene a la cabeza, para citar algo que lamentablemente está ganando terreno, la urna electrónica. Lo digo, la urna electrónica de ninguna manera. Pero hay algunos consejeros
que actúan como los promotores de las empresas que producen la urna electrónica, que ha mostrado no siempre la eficacia en su funcionamiento, pero sobre todo este dinero que cuesta las campañas, las elecciones en general, los procesos electorales, vienen de la desconfianza. Pero esto ya lo tenemos resuelto. Con la introducción de la urna electrónica vamos a tirar esto y vamos a introducir otra vez la confianza y a volver al litigio mayor todavía, porque no garantizan la confianza las urnas electrónicas. Si hay tiempo, me tomo medio minuto para decir, hubo un experimento en Estados Unidos, creo que se llamó Hackathon, ¿no?, en el que se puso a prueba la posibilidad de intervenir los sistemas electorales de Estados Unidos. Participaron, digamos, unos 30, estoy citando de memoria, unos 30 jóvenes adolescentes, y todos, creo que con la excepción de uno o dos, pudieron hackear los sistemas de Estados Unidos. Claro, no, son confiables los artefactos que tiene Estados Unidos, ya se quedaron retrasados, lo que sea, pero el hecho es que se pudo. Caray, si pueden intervenir al ejército, los bancos, ¿cómo no van a intervenir la urna electrónica? Y sobre todo, estoy hablando de urna electrónica entendida como la que transmite los votos, ¿no? No solamente que se haga cierta información por computadora, no es eso. Hablo de la urna electrónica, de la transmisión de votos inmediatos hacia los centros de cómputo, etc. Bien, ¿se ha dado usted cuenta de que la democracia, el voto y estas elecciones también son parte de un gran negocio? Que esto ya no tiene que ver con de qué manera piensa usted, sino cuánto le vamos a dejar a los negociantes de la política, a los dueños de la democracia. Quédese con nosotros, vamos a platicar de esto, porque aquí se tocó otro tema, la marcha de los que se llamaron Marea Rosa. De esto vamos a hablar en cuanto regresemos. Gracias por seguir con nosotros. Pues gracias por seguir con nosotros aquí en Congreso TV, este congreso que tiene que ver fundamentalmente con el pleito político en el Congreso de la Ciudad de México, pero con todo lo que representa, con todo lo que significa la idea de el hecho político en todo el país. Y cuando hablamos de esto, nos recordamos que esta manifestación que hubo, en la que, como decía Eduardo Juchim, de qué se quejan si la democracia estaba sobre la plancha del Zócalo, ¿por qué piden que no se toque la democracia si la democracia está sobre las calles del centro de la ciudad? Debería tener otra explicación, pero deberíamos decir, ¿y cómo? ¿Por qué? Según mis cálculos, lo que se trató aquí es, los grupos de la derecha están presentando a quien va a ser una de dos, o quien salte para sustituir a Xochitl Gálvez, que probablemente no crezca, o se va a convertir en el candidato a la presidencia de la República de las derechas para el 30. Le decimos de cariño Lencho, Lorenzo Córdoba como presidente, como el que presida a los partidos de derecha. Y creo que esa es la intención de una marcha que no propuso, que no nos dijo nada, que lo que nos decía es no toques la democracia, pero no proponía, o yo no vi propuesta fuerte, sólida en todo lo que sucedió. Además de que hablemos después de las participaciones. Pero tú lo viste de otra manera, Saúl. Sí, yo creo que yo lo vi de otra manera, Miguel Ángel. Soy
partidario, y lo digo porque es un poquito mi formación académica, de que las protestas sociales pertenecen al ejercicio de los derechos humanos. Y como un derecho humano, salir a la calle, pues te da la oportunidad de salir una y todas las veces que sean necesarias. Y a veces podemos tal vez no compartir la causa de una manifestación, pero eso no alcanza para deslegitimar la movilización. Yo creo que es un derecho que se ejercía en México de otra manera, y ahora que se movilizan personas que no estaban acostumbradas a salir a la calle, porque yo estuve en la manifestación del domingo, y ves gente de muchos colores, o sea, no solo, o sea, me tocó ver mucha gente de diferente formación, de diferente sección o sector, y me parece que ese es un mérito de una movilización, sacar a manifestarse y a protestar a quienes estaban en la comunidad de su casa. Es un primer logro. Otro es ponerle adjetivos y descalificar, me parece que no es una buena argumentación si solo le ponemos que la marcha es de derecha, Miguel Ángel. Creo que la marcha sí tiene una causa. Creo que la marcha cumplió un cometido. ¿Cuál era la causa? La causa era manifestarse en favor de la democracia, y lo dicen bien ustedes dos, ¿eh? El hecho de haber marchado implica que estamos en un régimen democrático. Porque si no hubiéramos podido marchar, Eduardo, no sería un régimen democrático. Hace un momento nos decías que la gente sale a la calle porque no encuentra representación. Hay una crisis de representación política y la gente sale a la calle porque no se siente representada, y las protestas en muchos casos es por el fastidio ciudadano ante la falta de respuestas de una autoridad. Yo tuve que venir caminando al lugar donde estábamos reunidos porque había una concentración aquí afuera, ¿no? Y eso no genera descalificar a la concentración si implica molestias para terceros. Yo sí creo que la marcha cumple un cometido. Me parece que no es un tema de cantidad en cuanto al número de personas que fueron, sino que sacudió un poquito a gente que estaba en la comodidad de su casa y salieron. Aunque creo que yo no la califico o no lo califico, lo describo, que es bastante diferente. Yo creo que lo que pasó el domingo, independientemente de la manera de sentir de quienes hayan estado ahí, tenía una orientación política que era muy clara. Tú dices, no encuentra representación, yo digo, hay un enfrentamiento. Hay una manera de expresar lo político que estuvo en el Zócalo el domingo pasado, que no es la misma que la que no estuvo, y que según el planteamiento último que hace el INEGI tiene una mayor representación en el país. Entonces, yo digo, bueno, ¿cuál fue el motivo? A ver, estamos platicando y tú dices ahora, ¿estás de acuerdo con que tendría que haber un cambio en los organismos políticos electorales del país? El señor que estaba ahí decía, no, eso no se toca, por ejemplo. Es una postura política. No quiero calificarlo, lo describo. Y eso es lo que pretendo, a final de cuentas. Plantear, este es un hecho, así está el hecho. Si le gusta a la gente la derecha o no le gusta, ese es ya otro cantar. Si quieren estar ahí o no, ahí estuvieron. La representación democrática, ¿no es así, maestro? Sí, por supuesto. Yo veo en esa manifestación una expresión democrática en sí misma, ¿no? Que si sus planteamientos no nos gustan, este ya es otro cantar, ¿no? Por ejemplo, hubo momentos de desmesura, como cuando uno de los, decíamos, animadores, hablan, somos 700,000. Bueno, Martí Batres decía que eran 50, ¿no? Es otra cosa. Yo sí creo que era Zócalo lleno, ¿no? Y el Zócalo sabemos que va alrededor de los 100,000, ¿no? Según si las laterales están llenas o no, si las bocacalles están llenas, etcétera, ¿no? Pero el Zócalo no cabe más de 100,000. Entonces hablar de 700,000, pues es una desmesura. Otra cosa para mí criticable es el discurso de Lorenzo Córdoba cuando se refiere a que, no lo dijo así, pero ese era el sentir, cuando nos fuimos nosotros, es decir, Murayama y él,
el INE Se puso en peligro. Oye, pero fue al contrario. Cuando ellos dejan el INE, aquello pierde un sesgo de parcialidad, pero evidentísimo, ¿no? Pues, Lorenzo y compañía eran operadores de la oposición dentro del INE, ¿no? Pero claramente, ¿no? Entonces, pues sí, esa es una buena broma, ¿no? Pero dentro de todo esto, para mí una cosa, bueno, la otra desmesura, me parece ya la comentamos, la de equiparar la marcha con un movimiento de 68. Pero en cambio hubo en el mismo discurso de Lorenzo Córdoba, de quien alguna vez tuve una buena impresión, pero desde hace un buen número de años ya no la tengo, pero dentro de sus planteamientos hay algo que yo comparto, que ya lo mencioné hace un momento, la permanencia del sistema mixto, es decir, mayoría relativa y representación proporcional, ya que no pasó lo que inicialmente planteó López Obrador en el Plan A, que era hacer toda la representación legislativa del país por el sistema de proporcionalidad pura además. Pero eso ya es lo pasado. Dentro de lo que tenemos como sistema mixto, para mí es preferible que el sistema exclusivamente de mayoría relativa, es decir, la eliminación de los plurinominales. Yo creo que en eso, bueno, incluso dentro del, iba a decir del lodo, pero no lo digo, bueno, ya lo dije, pero no lo digo, no lo termino de decir, pero aún dentro de quienes tienen una mala conducta, pues puede haber algo compartible. Ese es el caso de los plurinominales con relación al discurso de Córdoba. Y por lo demás, pues yo creo que las cosas como las otras propuestas, como la de, bueno, ¿por qué se le temerá tanto al voto popular? Es que todavía estamos en aquellas épocas en las que se suponía que el ciudadano es un menor de edad al que hay que tutelarlo. Y en consecuencia, no puedes hablar de esto, no puedes hacer esto. Al ciudadano, no, eso, votar por los jueces, magistrados, no, eso no, porque no tiene la capacidad. Yo no le temo a eso. Ahora, el problema es cómo se ejecuta, ¿no? Cómo se norma, porque sí, ciertamente no es lo mismo un candidato que puede ser de una actividad comercial, por ejemplo, o de limpieza o lo que fuere, puede ser legislador y etcétera, a un magistrado, juez o ministro que requiere una especialización. Eso sí, cómo normamos sobre todo las características, los requisitos para poder aspirar a ser ministro, juez, etcétera. Esto sí tiene como problema, pero el hecho de que sean expuestos al voto popular, a mí no me asusta, ¿no? A mí me gusta incluso con los condicionantes que planteo. Eso y cómo se va a hacer la campaña, si es que hay campaña, y si no hay campaña, cómo hacer para que aquellos jueces o aspirantes a jueces y magistrados pueden ser conocidos por el electorado para que haya un voto informado, ¿no? Tiene sus problemas, pero en principio, yo digo, sí, elección, sí, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Es que no se hace en ningún país. Comencemos, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece? Yo quiero, para que no se malinterprete algo que mencionó Eduardo, porque creo que se puede malentender, Eduardo, es lo que plantea Eduardo en cuanto al sistema electoral, que es a lo que yo me refería, no a las autoridades electorales. El sistema es una cosa, las autoridades es otra cosa. El sistema, dice Eduardo, es más proporcional y más plural. La representación proporcional que los legisladores de mayoría relativa. Y esta primera iniciativa, que a lo mejor no la veían así, Eduardo, pero yo sí la veo como tú lo has planteado. Sí, no se entendió. No se entendió así. Era, vamos a desaparecer a los de mayoría y dejemos solo de representación proporcional. Esa yo lo hubiera firmado,
porque a mí me parece que esa propuesta era más democrática, porque le daba pluralidad al Congreso y equidad al Congreso. El 10% de la votación obtenida por un partido te toca el 10% en la representación. El 20% te toca el 20%, porque la mayoría distorsiona, Eduardo, y tú lo sabes muy bien. Sí. Y la sobrerepresentación la puede causar la mayoría relativa. Ahí estoy de acuerdo. En donde no estoy de acuerdo es en pensar que podríamos hacer elecciones sin el INE o sin el Tribunal Electoral. Yo creo que ahí sí es importante. No, eso no lo dijo Eduardo, pero no quiero, por eso quise aclarar. Una cosa es el sistema electoral, ese sistema electoral al que explicó muy bien Eduardo, y otra es que quisiéramos llegar sin esta clase de autoridades electorales. Eduardo dice, bueno, no le tengo miedo a que voten por ellos. El problema está en cómo se va a organizar el tema, ¿no? Sí. Porque no es un concurso de popularidad, Eduardo, se requiere expertise en los perfiles. Es el riesgo, ¿no? Yo creo que hay una idea muy clara de lo que podría ser precisamente una forma diferente de llevar lo político con seguridad. Pero también creo que los gobiernos que pertenecían a la idea de que el mercado tiene que ser el que norme cualquier tipo de vida, cualquier forma de vida o de la sociedad, nos cambiaron mucho las cosas. Entre ellas, quitarle a la Secretaría de Gobernación, ustedes lo saben perfectamente, prácticamente todas sus facultades para ponérselas unas al INE, otras al tribunal, otras a un montón de ONGs ligadas al gobierno, pero lo que se hizo en forma bastante clara fue desinflar a la Secretaría de Gobernación, que gobernaba por lo político. Y se cambiaron las cosas. Yo creo que tendremos, si ustedes me lo permiten, que seguir hablando de lo que pasa en todo esto de la política, porque, por ejemplo, hay cosas que yo creo que tendríamos que debatir un poco. Por ejemplo, ¿son de veras necesarios los debates? Si ustedes me lo permiten, nos volvemos a encontrar y platicamos de qué pasa con el debate, a quién le sirve y por qué. Así es que, maestro Huchim, muchísimas gracias, Saúl. Gracias por estar con nosotros. Y a usted, Miguel Ángel. Gracias, Eduardo. Encantados. Y a usted, gracias por haber estado esta noche con nosotros en el día del juicio. Y espero que tenga usted los elementos suficientes para en ese momento de llegar a la urna tener una idea de la responsabilidad que significa su voto. Soy Miguel Ángel Velázquez y le invito a que nos encontremos la próxima en este mismo canal. Hasta luego.